Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a la congregación de Corinto. Vamos a ver el capítulo 14 y vamos a dividirlo en dos partes. Hoy iniciaremos la parte uno hasta el capítulo 19. Antes de empezar, vamos a revisar qué vimos en el capítulo 13. En el capítulo 13, después de enseñar Pablo que todos los dones provienen del mismo Espíritu y que cada creyente ha recibido uno para edificar el cuerpo del Mesías, Pablo interrumpe deliberadamente el tema para mostrar el camino más excelente para ejercer. Ese camino no consiste en buscar los dones más espectaculares, sino en manifestarlos con el carácter de Dios. Por eso explica que el amor no es un sentimiento humano en su carta, sino el carácter mismo de Dios revelado en el Mesías, y que el creyente responde a ese amor reflejando ese mismo carácter mediante una vida de fidelidad y esperanza y perseverancia. El apóstol explica que los dones son parciales y temporales en este tiempo, pero el carácter de Dios es inmutable. Por lo tanto, mientras nosotros esperamos el regreso del Mesías, debemos perseverar en la fidelidad y la esperanza con la madurez de que sin tener el carácter del Mesías no se puede ser ni fiel ni tener esperanza. Por eso el amor, es decir, reflejar el carácter del Mesías, es lo más importante, porque cuando Él regrese, la fidelidad llegará a su cumplimiento y la esperanza a su consumación, pero la semejanza del creyente con el carácter eterno de Dios alcanzará su plenitud y permanecerá para siempre. Así Pablo derriba el orgullo espiritual de Corintio y establece el principio que gobernará todo el capítulo siguiente, o sea, el que vamos a ver ahora, en el cual el valor de un don no depende de lo impresionante que parezca, sino de cuánto edifica la congregación al reflejar el carácter del Mesías. Así entonces empezamos este capítulo en el verso 1 diciendo o leyendo: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, después de haber hablado sobre la diversidad de dones y demostrar que el amor es el camino más excelente por encima de los dones temporales que no perfeccionan porque lo perfecto aún no ha llegado, ahora Pablo aterriza en cómo deben usarse esos dones dentro de la congregación. Su énfasis está en el orden que esos dones se deben reflejar. Por eso comienza diciendo: procuren alcanzar el amor. El verbo griego que usa para procurar es dioko, que significa perseguir, correr tras algo con intensidad. Pablo confirma así que el amor es la prioridad sobre la cual debe crecer todo lo demás. Y este amor no se refiere a una emoción humana, sino al carácter mismo de Dios manifestado en el creyente. El punto es claro: si un don no se ejerce con un carácter semejante al del Mesías, queda descalificado desde el inicio. El primer mandato entonces es perseguir el carácter del Mesías, es decir, el amor. Luego añade: pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Aquí usa la palabra celó, palabra que expresa celo, pasión y fervor. Esto muestra que Pablo no se opone a los dones, al contrario, enseña que una vez establecido el carácter correcto, es decir, el amor, es bueno entonces anhelar los dones, pero inmediatamente establece una prioridad. Dice, sobre todo que profeticen. Es decir, que proclamen la verdad que Dios ha revelado en las escrituras de forma entendible para toda la congregación. Con esto no está llamando a convertirse en profetas como Isaías o Jeremías, sino en voceros fieles de la verdad ya revelada en las escrituras. Pablo está poniendo orden. Primero hay que tener un carácter semejante al carácter del Mesías. Luego entonces desear los dones
y dentro de esos dones, en primer lugar, desear aquello que comunica verdad y edifica la congregación, es decir, la profecía revelada, las escrituras en su verdad manifestada. Porque el propósito del don no es buscar protagonismo mediante manifestaciones espectaculares propias del frenesí y el éxtasis que caracterizaban los cultos paganos, sino reflejar primero el carácter del Mesías y luego proclamar la verdad revelada. ¿Para qué? Por medio de la palabra entonces de sabiduría y de conocimiento, la congregación llegue a ser edificada y transformada en la fidelidad de Dios. Así vamos al verso 2 y 3 que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ponga mucha atención. Al decir por qué, el apóstol introduce la razón por la que el creyente debe seguir el orden establecido. Es decir, primero reflejar el carácter del Mesías y luego procurar el don de profetizar, es decir, de proclamar la palabra revelada. Esa razón es porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Le está diciendo que la razón por la que se debe procurar el orden es porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. En el texto griego se lee literalmente el que habla lengua, glosa en singular, glosa es lengua, pero aquí está en singular, no en plural. No es que habla lenguas, es que habla lengua, no lenguas en plural. Este detalle es importante, pues glosa, lengua, significa tanto el órgano de la lengua como el idioma de una nación. En este contexto, Pablo parece referirse a un creyente que ministra públicamente en la congregación, pero lo hace en su propio idioma natal, distinto del idioma común de la congregación. Corinto era una ciudad como cosmopolita, donde convivían griegos, romanos, judíos y comerciantes procedentes de Siria, Fenicia, Egipto y otras regiones del imperio. En ese contexto era natural que se hablaran distintos idiomas. Por eso cuando Pablo dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, no describe un lenguaje compuesto por sonidos incomprensibles, sino que está describiendo a alguien que aceptó al Señor y que ahora en la congregación proclama la verdad de Dios, pero lo hace en su idioma natal. Y ese idioma la congregación no lo conoce. Por eso dice que al hablar en esa lengua de esa persona o esa lengua nativa de ese hombre o de ese creyente, dice que no habla a los hombres, pero cuando dice a los hombres se refiere a la asamblea, es decir, que se paró a proclamar la palabra de Dios, pero lo está haciendo en un idioma nativo de él que solo él entiende y nadie más. Y por eso dice, solo esta persona no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios comprende todos los idiomas. Luego añade, pero en espíritu habla misterios. Aquí la palabra neuma, que es espíritu, es una palabra heredada del hebreo ruah, que también puede referirse al ánimo o impulso interior de la persona. Pablo con esta palabra espíritu no está describiendo a un supuesto ser espiritual que habla por ella o por la persona que ha tomado la palabra. Y también cuando usa la palabra misterio corresponde al hebreo sot, que significa las verdades de Dios reveladas. Pablo nos ha enseñado que un misterio en la escritura no es algo que está oculto, es algo que Dios está revelando. Entonces, aquí esta persona que se levanta a hablar o a predicar o a enseñar o a orar en su idioma natal, está hablando misterios para los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ha revelado a su pueblo un misterio, este misterio tiene que entenderlo toda la congregación.
Pablo se refiere aquí a que si alguien toma la palabra en la asamblea y movido por el ánimo, por el impulso de su interior, proclama esas verdades en su idioma natal, él sabe lo que está diciendo, él entiende lo que está diciendo y Dios también lo entiende. Sin embargo, como la congregación no comprende ese idioma, esas verdades reveladas permanecen para los oyentes como misterios no comprendidos. El misterio no está en el idioma. Es decir, esto no queda en un misterio por el tema del idioma, sino en que la verdad revelada permanece incomprendida para quienes no entienden la lengua extranjera con la que se está predicando. Por eso Pablo concluye, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Se refiere a alguien que ministra la palabra revelada de las escrituras en una lengua común para la congregación. La enseñanza es clara. Toda verdad revelada debe comunicarse en un idioma comprensible para que la asamblea pueda ser edificada, exhortada y consolada. Así pasamos al verso 4 y 5 que dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la asamblea. Yo quisiera, dice Pablo, que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que los interprete para que la asamblea reciba edificación. Ponga atención nuevamente. Ahora el apóstol añade, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Pablo continúa refiriéndose a un posible creyente de idioma extranjero que proclama en la congregación la palabra de Dios en su lengua natal. Como la congregación no lo entiende, no recibe edificación, exhortación ni consolación. Al decir que quien habla glosa, es decir, en el idioma de una nación, se edifica a sí mismo, Pablo explica que ese creyente comprende él mismo el mensaje que anuncia, pero solo él recibe provecho de lo que está proclamando porque los demás no entienden su idioma. Por eso añade, pero el que profetiza edifica la asamblea. Ese pero introduce el verdadero propósito del ministerio de la palabra. No está mal anunciar las verdades de Dios en otro idioma. Lo incorrecto es hacerlo de tal manera que solo el que habla sea edificado, mientras que la congregación permanece sin comprender el mensaje. La enseñanza de Shaul es clara. Quien ministra públicamente las escrituras no debe buscar su propia edificación, sino comunicar la verdad de Dios en un idioma que toda la congregación pueda comprender para que sea edificada, exhortada y consolada. Al decir, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, Pablo no desprecia el don de idiomas. Al contrario, expresa su deseo de que todos lo posean. Sin embargo, dentro de la congregación, él considera aún más valioso que todos sean verdaderos voceros de la verdad revelada, porque la prioridad es que toda la asamblea sea edificada. El don de idioma es de gran utilidad, especialmente para comunicar el evangelio a personas de otras lenguas, pero cuando la congregación está reunida, debe usarse de manera que todos comprendan el mensaje. A continuación vuelve al orden dentro de la congregación y dice, porque el que profetiza es superior al que habla en lengua. Esto significa que en la asamblea es de mayor provecho quien comunica la verdad de forma entendible que quien habla en otro idioma sin que haya quien lo interprete. Por eso concluye, a menos que los interprete para que la congregación reciba edificación. En resumen, si alguien recibe el don de hablar otro idioma y lo usa dentro de la congregación sin que haya quien lo interprete, solo él se edifica, porque él es el que entiende su idioma, pero no la asamblea. Y solo Dios lo va a entender, porque Dios entiende todos los idiomas. Pablo valora el don de idiomas
porque facilita la expansión del evangelio. Sin embargo, dentro de la congregación, la prioridad sigue siendo la misma: proclamar la verdad de manera que todos la entiendan. El orden es claro. Primero, es un carácter semejante al del Mesías. Luego, ser vocero de la verdad revelada. Y si Dios concede el don de idiomas, este debe ejercerse con interpretación de manera que produzca una edificación, exhortación y consolación para toda la congregación. Luego el verso 6 dice: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Pablo ha establecido que dentro de la congregación no debe buscarse la edificación personal, sino que toda la asamblea quede edificada. También ha reconocido que el don de hablar diversos idiomas es valioso para la expansión del evangelio. Sin embargo, dentro de la congregación solo cumple su propósito cuando comunica la verdad de manera entendible. Para reforzar este principio, el apóstol se pone nuevamente como ejemplo y dice: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? Al decir ahora bien, hermanos, Pablo quiere enfatizar el orden que acaba de explicar. Para ello, se vuelve a poner como ejemplo y dice: si yo voy a ustedes hablando en lenguas, aquí la palabra lenguas, que es glosa en griego, está en plural. Significa que Pablo se pone como ejemplo de quien habla varios idiomas. Entonces pregunta: ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Con esta pregunta de qué provecho les seré, Pablo invita a la congregación a imaginar que él mismo llega para ministrarles la palabra de Dios en un idioma que ninguno de ellos comprende. Y habla otro idioma y tampoco lo comprenden. Les habla en otro y tampoco lo comprende. Así que llega a la pregunta: ¿qué provecho les traería? Y la respuesta es obvia: ninguno, porque ni la revelación, ni el conocimiento, ni la profecía, ni la enseñanza que él quiera dar a través de diferentes idiomas puede edificar si se comunican en un idioma que la congregación no entiende. De esta manera, Pablo pone en evidencia que usar un don únicamente para el beneficio personal o como motivo de prestigio contradice el propósito para el cual Dios lo concede. Por eso añade: a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. El apóstol quiere decir que si llega a la congregación con el propósito de edificarla, debe comunicar la verdad de Dios de manera que todos puedan comprenderla y recibir la revelación, conocimiento, profecía y enseñanza. De lo contrario, aunque él llegara a la congregación proclamando la verdad en muchos idiomas, estaría actuando en contra del orden espiritual que acaba de establecer, y que es que el que profetiza habla a los hombres, es decir, habla a la congregación. Quien ministra la palabra debe proclamar la verdad revelada en las escrituras en un idioma que la congregación entienda para que reciba edificación, exhortación y consolación. Luego dice en el 7 al 8: aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Vamos a entender. Después de ponerse de ejemplo, como si él mismo llegara a la congregación ministrando en diversos idiomas que nadie entiende, ese don no sería de servicio para la congregación. Ahora, para reforzar lo que quiere decir, agrega: aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa. Con estas ilustraciones, bien conocidas en el contexto de Corinto, donde la flauta y el arpa eran instrumentos habituales en festividades, banquetes y celebraciones, Pablo muestra que incluso los instrumentos musicales, aunque carecen de vida e inteligencia, deben emitir sonidos claros y diferenciados
para cumplir su propósito. Si las notas se confunden, nadie podría reconocer la melodía. La enseñanza es evidente. Si hasta un instrumento necesita claridad para comunicar un mensaje, cuánto más la palabra de Dios debe proclamarse de manera entendible para producir edificación, exhortación y consolación. Luego Pablo intensifica el ejemplo y dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora ya no habla de música para el disfrute, sino de una señal militar. En la antigüedad la trompeta transmitía órdenes precisas, avanzar, retroceder o prepararse para el combate. Si el toque era confuso y no se entendía, el ejército quedaba desorientado y expuesto al peligro. La aplicación es directa. Si el mensaje proclamado en la congregación no se entiende, nadie sabrá cómo responder. No habrá edificación, ni corrección, ni consuelo. Y sin estas cosas no puede haber crecimiento, madurez espiritual. Así, el argumento de Pablo alcanza su punto culminante. Si la música necesita orden para comunicar una melodía y la trompeta claridad para dirigir un ejército, cuánto más la verdad de Dios debe comunicarse con claridad para guiar a su pueblo. El principio permanece inalterable. Dios no obra en confusión. Su verdad siempre se comunica de manera que pueda ser entendida, obedecida y vivida. Así llegamos a los versos 9 al 11 que dicen, así también ustedes, si a través de lengua no pronuncian palabra inteligible, ¿cómo se entenderá la cosa siendo hablada? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas verdades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Vamos a entender. Shaul ya explicó mediante su ejemplo personal y la figura de instrumentos musicales y la trompeta militar que en la congregación, si no se ministra la palabra en un idioma que sea entendible por todos, lo único que se logrará es desorden y no edificación. Ahora llega a la conclusión de su argumento y dice, así también ustedes. Con estas palabras aplica a la congregación el mismo principio ilustrado con la flauta, el arpa y la trompeta. Por eso les dice, si por medio de la lengua no pronuncian palabras inteligibles, la expresión aquí por medio de la lengua se refiere a expresarse por medio del idioma de una nación. Con esto Pablo indica sencillamente que el mensaje dado por medio de un idioma debe ser comprensible. Está diciendo, así como los instrumentos emiten sonidos con un propósito, así también quien ministra debe comunicar palabras entendibles para edificar a la congregación. Entonces, por eso pregunta, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Y él mismo responde, hablarán al aire. Es decir, si quien ministra lo hace con palabras que no pueden ser comprendidas, aunque se oigan, no comunicarán nada, estará hablando al aire. Entonces añade una aclaración muy decisiva. Hay muchas clases de idioma en el mundo y ninguno carece de significado. Es decir, todos los idiomas verdaderos del mundo comunican algo a quienes lo conocen. Ninguno es un conjunto de sonidos sin sentido. Por eso concluye, si yo conozco el significado del idioma, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. La palabra griega aquí extranjero es bárbaros. Traducen extranjero y no describe aquí a una persona incivilizada, sino a alguien cuyo idioma resulta incomprensible para el oyente. En otras palabras, tú hablas, pero yo no te entiendo. Yo te escucho, pero para mí eres un extranjero. La enseñanza es que sin comprensión de un idioma no existe comunicación. Así Pablo cierra el argumento iniciado en el versículo 1 en el que el creyente debe procurar un carácter semejante al del Mesías, anhelar los dones espirituales, pero sobre todo el proclamar la verdad revelada
en un idioma que la congregación pueda comprender para producir entonces la edificación, la exhortación y la consolación de la asamblea. Llegamos entonces al verso 12, que dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Después de demostrar que todo idioma solo cumple su propósito cuando es comprendido y que toda manifestación espiritual debe producir edificación, Shaul deja las ilustraciones y pasa a la exhortación. Ahora llama a la congregación a evaluar los dones, no por lo extraordinarios que parezcan, sino por el beneficio que aportan al cuerpo del Mesías. Por eso dice: así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la congregación. Con estas palabras parece decir: ya que ustedes son tan entusiastas por las manifestaciones espirituales, está diciéndole o dejándonos ver que en Corinto muchos anhelaban los dones más llamativos, como si estos los hicieran más importantes que los demás. Esta actitud ya se había reflejado en los problemas que Pablo viene corrigiendo desde el inicio de la carta, en donde hemos visto divisiones, orgullo, rivalidades, abuso de libertad, desorden en la cena de pesas y competencia por los dones. Por eso ya les había enseñado que los dones no dependen de la voluntad humana, que no todos reciben el mismo don, que los miembros más visibles no son lo más importante y sobre todo que existe un camino más excelente. La enseñanza es: el Espíritu es quien reparte los dones y se debe procurar que la congregación abunde en ellos. Pero si los creyentes no tienen amor, es decir, un carácter semejante al del Mesías, esa abundancia de dones no le aprovecha a la asamblea. El apóstol los está exhortando a corregir el criterio con el que deseaban los dones. El problema no era anhelar dones, sino hacerlo por motivos equivocados. No debían buscar los más espectaculares, sino aquellos que produjeran la mayor edificación para la congregación. En resumen, Pablo no condena el entusiasmo por los dones espirituales, los redirige. Si realmente anhelan los dones de Dios, deben procurar con amor aquellos que más contribuyan a la edificación del cuerpo del Mesías. Así llegamos a los versos 13 y 14 que dice: por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, en mi espíritu oro, pero mi entendimiento queda sin fruto. Después de establecer que los dones solo cumplen su propósito cuando producen edificación, Pablo pasa a la exhortación. Ahora se dirige a quienes tienen el don de idiomas para enseñarles que si van a ministrar en esa lengua nativa o en una lengua que la congregación no entiende, deben procurar que haya quien la interprete. Por eso dice: por tanto, el que hable en lengua, ore para poder interpretar. Recordemos que la palabra glosa significa tanto el órgano de la lengua como el idioma de una nación. Y en este caso está en singular. Así que se refiere a un solo idioma. Al decir el que habla en lengua, Pablo vuelve a referirse al creyente extranjero que toma la palabra en la congregación y proclama las verdades de Dios en su idioma natal, distinto del idioma común de la asamblea. Por eso lo exhorta a que si va a ministrar en un idioma que los demás no entienden, ore para que haya quien interprete. Así su mensaje no se perderá con palabras al aire, sino que producirá edificación para toda la congregación. A continuación, vuelve a ponerse como ejemplo para explicar lo que quiere enseñar y dice: porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vamos a entender. Al decir si yo oro en lengua, otra vez glosa está en singular, indicando que Pablo está diciendo que si yo en la congregación tomara la palabra y orara en el idioma de una nación que ustedes no entienden, así que inmediatamente explica lo que ocurriría si él hace esto. Él dice entonces: mi espíritu ora.
Para comprender estas palabras conviene recordar que espíritu, neuma en griego, es una palabra heredada del hebreo ruah, que puede referirse al ánimo o impulso interior de la persona. Cuando Pablo dice que su espíritu ora, se refiere a que su oración expresa lo que brota de su interior. Es decir, lo que él quiere expresarle a Dios a través de lo que el ánimo o de lo que lo animó a orar, ya sean deseos, pensamientos o convicciones que quiere externarle a Dios. A continuación dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. La palabra entendimiento traduce del griego nous, que se refiere a la mente, la comprensión y el discernimiento. Al decir mi entendimiento, Pablo expresa que si él ora en un idioma que él conoce, su mente entiende lo que le expresa a Dios. Pero ese entendimiento de él no es alcanzado por la asamblea, porque aunque lo escuchen orando, no comprenden lo que brota de su interior y por lo tanto no produce ningún fruto en la congregación. Por lo tanto, no hay edificación. En síntesis, Pablo está diciendo, procuren abundar en dones, pero para edificar a la asamblea. Pero si alguien toma la palabra y ora en un idioma que la congregación no entiende, solo él se edificará porque él entiende en su mente lo que brota de su interior. Pero la asamblea, aunque escuche, queda sin fruto. Luego dice en el verso 15, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Vamos a entender. Pablo ha establecido que el don de idiomas solo cumple su propósito cuando el mensaje es comprendido y produce entonces la edificación de la asamblea. Ahora, para demostrarlo, se puso como ejemplo de llegar a enseñar en idiomas desconocidos. Recurrió a las ilustraciones de la flauta, el arpa y la trompeta y volvió a ponerse de ejemplo para que se comprendiera que si alguien toma la palabra en la congregación y ora en un idioma que solo él comprende, lo que brota de su interior, o sea, comprende lo que brota de su interior, solo él lo entiende en su mente. Él solo lo va a entender y ese entendimiento no produce fruto en la asamblea. Ahora llega a la conclusión práctica de todo lo que enseñó respecto al don de idiomas y pregunta, ¿qué pues? Es como si razonara, si alguien al orar en la congregación lo hace en un idioma que los presentes no entienden, ellos no recibirán el mensaje. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? El apóstol mismo responde, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Al decir oraré con el espíritu, Pablo no está describiendo una experiencia mística, sino una oración que brota del ánimo y de la voluntad del creyente. Pero añade también con el entendimiento, porque cuando esa oración se hace públicamente, debe expresarse de forma comprensible para que toda la congregación pueda entenderla y ser edificada. Del mismo modo, la alabanza no solo debe hacerse desde el corazón, sino comunicarse de forma inteligible para que toda la asamblea participe. En síntesis, Pablo enseña que la oración y la alabanza congregacionales deben brotar del interior de quien quiere expresársela a Dios y expresar así sus deseos, pensamientos o convicciones sinceros, pero al mismo tiempo debe hacerlo de manera comprensible para toda la congregación. Por eso, quien ministra debe hacerlo en el idioma que entiende la congregación. O si habla otro idioma, debe haber quien interprete para que todos puedan participar y dar frutos. Y llegamos al verso 16-17 que dice, de otra manera, si bendices solo con el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia el que ocupa lugar de simple oyente, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ponga mucha atención. El apóstol ha exhortado a
ha exhortado a que si alguien va a ministrar en la congregación, lo haga con el propósito de que toda la asamblea lo entienda. Si ora o alaba en un idioma que la congregación no entiende, su mensaje no producirá fruto para los demás. Por eso concluyó que quien toma la palabra debe orar y cantar de manera que toda la congregación pueda comprender y ser edificada. Ahora añade, de otra manera, si bendices solo con el Espíritu, con la expresión de otra manera, Pablo vuelve al caso del creyente que ora y alaba en un idioma que la congregación no entiende. Es como si le dijera, si sigues así, nadie podrá participar ni de tu oración ni de tu alabanza. Por eso concluye, lo único que lograrás es bendecir solo con el Espíritu. Cuando dice bendecir solo con el Espíritu, no se refiere a que el que está ministrando bendiga a la congregación con algo místico en una lengua que no se entiende. La palabra bendición, ponga atención, la palabra bendición en griego es eulogeis, que significa desear bien a alguien, pero en el sentido religioso se refiere a invocar la bondad divina sobre alguien. Ahora bien, Pablo es hebreo, su pensamiento es hebreo y el pensamiento de él, y en el pensamiento de él, bendición es verajá en hebreo, una expresión de alabanza y acción de gracia que brota del interior del creyente y reconoce a Dios como la fuente de todo lo bueno que el creyente recibe. Así que al decir bendecir solo con el Espíritu, el apóstol se refiere a que si alguien ora o alaba sin entendimiento de la congregación, solo está logrando que la verajá que pronuncia, la bendición, la entienda solo él en su mente. Por eso pregunta, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente, puesto que no sabe lo que dices? Es como si dijera, si tomas la palabra en la congregación y elevas una verajá a Dios para reconocer que Él es el dador de todo bien, pero lo haces en un idioma que los que ocupan el lugar de simple oyentes no entienden, ¿cómo responderán amén? Es decir, ¿cómo responderán que tu verajá es firme, verdadera y digna de fidelidad si escuchan, pero no comprenden? Por eso concluye, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Al decir tú a la verdad bien das gracias, Pablo reconoce que quien eleva la verajá expresa desde su interior, desde su ánimo, una acción de gracias y reconocimiento legítimo a Dios como la fuente de todo lo bueno. Sin embargo, cuando esta gratitud se expresa en un idioma que la congregación no entiende, los demás no pueden unirse a ella ni ser edificados por esa verdad. La enseñanza es que orar con el Espíritu es elevar a Dios una oración o verajá sincera que brota del interior del creyente y que él mismo en su mente entiende, pero en la congregación esa oración debe expresarse en un idioma entendible o ser interpretada para que todos sean edificados y todos puedan decir amén. El verso 18 y 19 para cerrar esta parte dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la asamblea prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Ponga muchísima atención. Después de ponerse repetidamente como ejemplo hipotético, si yo fuera, si yo orara, ahora Pablo habla de una realidad y afirma, doy gracias a Dios porque hablo lengua más que todos ustedes. Al decir hablo lengua, glosa en singular, Pablo se refiere a que él tiene el don de hablar idioma. Con ello deja claro que no desprecia ese don. Al contrario, reconoce que Dios le ha concedido una capacidad lingüística mayor que la de muchos en la congregación. Es muy probable que como judío de Tarso hablara arameo, que dominara el griego koiné en el que escribió sus cartas y que conociera también el hebreo por su formación farisea.
también es posible, aunque en el Nuevo Testamento no lo afirme explícitamente, que él tuviera algún conocimiento del latín por su ciudadanía romana y su trato con autoridades imperiales. Gracias a ese don, Pablo pudo anunciar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, lejos de usar ese don para exhibirse, añade, pero en la asamblea prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lengua. Con esto resume todo su argumento dentro de la congregación. Dice, vale más dentro de la congregación hablar pocas palabras que todos comprendan y que sirvan para instruir que pronunciar miles en un idioma que nadie entiende. En síntesis, Pablo no menosprecia el don de idiomas, él lo tiene, sino que condena usarlo para el prestigio personal. La verdadera madurez espiritual no consiste en impresionar a la congregación con capacidades extraordinarias, sino en comunicar la verdad de Dios de manera que todos comprendan, aprendan y sean edificados. Es como si dijera, doy gracias a Dios porque me ha concedido el don de hablar más idiomas que muchos de ustedes. Sin embargo, cuando estoy reunidos en la congregación con ustedes, prefiero decir 5 palabras que todos entiendan y que sirva para enseñar la verdad de Dios antes que pronunciar miles de palabras en un idioma que ustedes no comprenden y que por tanto no les aporta ningún beneficio. Y con esto, mis hermanos, terminamos.